International News. Los acentos. Abogado Abraham Verduga, militante de La Colmena, comunicador, bienvenido a Comunicar con todos los acentos y gracias por haber aceptado mi invitación. Al contrario, María, muchísimas gracias, muy honrado de estar en este espacio y bueno, estoy presto a instalar este diálogo, ¿no? Siempre con el mayor de los gustos, sobre todo sabiendo que nos ubicamos del otro lado del charco, ¿no? Y tenemos un sentido de pertenencia con la comunidad migrante. Exactamente. Tú en España y yo en Italia. Aquí estamos. Bueno, hace unos meses me apareció en alguna de las redes sociales un vídeo tuyo que me llamó mucho la atención por tu forma de exponer tus opiniones de manera clara, contundente e informada. De hecho, eres comunicador. Es por eso que he querido que me ayudes con tu análisis a entender mejor el proceso político de Ecuador en estos momentos. Y empezaría por esa primera vuelta, la del 20 de agosto, cuyo resultado me sorprendió bastante, puesto que con todo lo ocurrido en tu país, Ecuador, desde el tránsfuga Lenín Moreno hasta lo que se vino después con Guillermo Lasso, pensé que la RC5 ganaría sin problemas en la primera vuelta. Me equivoqué. ¿Qué crees tú que pasó para no ganar holgadamente en la primera vuelta? Yo creo que influyeron algunas cosas, ¿no? Creo que es evidente que el lamentable asesinato de un candidato presidencial, digamos, trastocó todo, ¿no? Fueron momentos de muchísima confusión, momentos de desconcierto absoluto de la ciudadanía está en shock. Y bueno, en ese caldo de cultivo hay muchos miserables que rentan políticamente, ¿no? Un episodio de dolor fue usado para atacar al binomio que entonces era el más opcionado para ganar en primera vuelta, como anotas, porque eso era lo que decían casi todas las encuestas. O sea, la Revolución Ciudadana iba a ganar en primera vuelta. Este evento está claro que digamos, influyó negativamente en las posibilidades de la Revolución Ciudadana, por lo que te digo, porque hubo una manipulación miserable, rastrera, de ese episodio de dolor. Así que, digamos, ese episodio creo que cambia todo, ¿no? Hubo una ametralladora inmediata de patrañas que hemos debido soportar en esta campaña. Te digo, hemos debido porque me reconozco también como un militante de la Revolución Ciudadana, en eso quiero ser muy claro. No hablo yo desde una situación de neutralidad, no. Trato de ser objetivo, pero desde mi posición, ¿no? Porque me acordé ahora de una cosa que a mí me impresionó muchísimo, que se generó un hashtag que decía Correa asesino. O sea, Claro, ¿cómo puede ser? es increíble, ¿no? O sea, a ese nivel hemos llegado. Y que la clase política se haya prestado para eso también es un síntoma, María, de que existe realmente un problema sistémico en el país. Es decir, la clase política está muy lejos de las expectativas ciudadanas. Uno esperaría, ¿no?, que en un momento de dolor así existe una suerte de tregua, ¿no?, que los políticos antepongan sus diferencias ideológicas para hacer un llamado unitario a la paz, ¿no? Al final de cuentas tenemos un adversario común que es el crimen organizado. Y mira lo que pasó, ¿no? El primer hashtag que se atinó a posicionar fue Correa asesino. Eso, desde mi modesto entendimiento, obedece quizá a una estrategia, ¿no? Yo no quisiera especular más de la cuenta con un asesinato, eso está en investigación. Pero me parece muy sospechoso que ni bien haya ocurrido esto de Villavicencio, se haya posicionado inmediatamente toda una campaña, se desplegó una campaña cuidadosamente articulada para desprestigiar la identidad política que estaba llamada a ganar en primera vuelta. O sea que no me parece baladí lo que anotas, creo que es un tema importante y ya lo sabremos, el tiempo nos absolverá todas estas inquietudes, pero hay muchas cosas sospechosas en ese episodio. Así que como te digo, ¿no?, tuvimos que soportar todo tipo de patrañas, la prensa ultra en nuestro país también hizo su parte y claro, la mentira sistemática cuajó como un arma electoral aceptable y eficaz. Y ahí se explica también en parte el resultado de la primera vuelta. Ahora bien, solo para terminar esta primera respuesta, yo sí creo que más allá de las acciones que podamos, digamos, identificar en nuestros adversarios, creo que también debemos enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Hay cosas que seguramente estamos haciendo bien y quizá hay cosas que podemos hacer mejor. Yo creo que no podemos conformarnos en ese reconocimiento tranquilizador de que nosotros somos moralmente superiores al adversario. Yo creo que lo somos, porque no creo que me pueda comparar, la Revolución Ciudadana no se puede comparar con gente que ha destrozado al país. Pero al final, ¿de qué nos sirve eso? Insisto, ese reconocimiento de que somos mejores si no logramos pulverizar la hegemonía cultural de nuestro adversario, que sigue siendo clase hegemónica en nuestro país. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Hay una disputa cultural que está pendiente. Ya.
Bueno, en esa primera vuelta se dio lo que era un desastre anunciado aquí en el exterior. El fallo total del voto telemático que se le impuso a los migrantes, algo a lo que, gracias al perseverar del RC5, se podrá remediar este 15 de octubre. Pero ¿significa eso que las políticas de derechas le temen al voto migrante? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Tanto es así, fíjate la paradoja, ¿no? En la primera vuelta conocemos lo que ocurrió con el voto migrante. Hubo una cantidad de irregularidades con el voto telemático, que se lo presentó como la gran novedad en estas elecciones. Veníamos advirtiendo ya algunas agrupaciones de migrantes que ese voto telemático causaba problemas, inclusive llegamos a instalar una audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, advirtiendo sobre estos problemas. Decíamos que había una brecha digital sobre la cual el Consejo Nacional Electoral no se había ocupado, faltaba pedagogía, faltaba información, en fin. Sí, Era ese es el la... tema, que era obligatorio, o sea, no había alternativa. ¿O así? Exacto, Claro. tal cual. Digamos, históricamente la comunidad migrante ha votado de forma presencial, ¿no? Y en esta ocasión se instaló el voto telemático, lo cual no deja de ser interesante, que se recurra a la tecnología. Nosotros no nos oponemos a la tecnología. El problema es, María, que no se hizo la pedagogía del caso, ¿no? Y hay una brecha digital importantísima entre la comunidad migrante y el Consejo Nacional Electoral, los consulados, la Cancillería no hicieron nada para, digamos, paliar ese problema. Así que nada, lo que te quería decir es que en esa primera vuelta, el perjuicio a la comunidad migrante fue tal que, digamos, la votación histórica que ha recibido la Revolución Ciudadana se redujo solo a 3 asambleístas. Ganamos 3 asambleístas y el movimiento Construye, liderado por el ex candidato Fernando Villavicencio, ganó también 3 asambleístas. Fíjate lo que ocurre ahora. Hemos logrado, por la persistencia de los migrantes, por haber elevado nuestra voz de forma categórica, hemos logrado que hay una repetición electoral para la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a comparecer los migrantes a las urnas a votar nuevamente por nuestras autoridades. Se canceló, se nulitó los resultados de la primera vuelta. Y el movimiento Construye, que se benefició con 3 votos, es la principal tolda política empeñada en boicotear este proceso de elecciones. Ellos se oponen a la repetición electoral porque saben que ganaron mucho más de lo que realmente tenían previsto, ¿no? Yo no sé con qué cara van a hacer en esta campaña, no sé con qué cara se van a presentar ante la comunidad migrante a pedirles el voto, ¿no? Eso creo que también es una expresión de que hay nerviosismo porque la comunidad migrante del Ecuador siempre ha favorecido a los gobiernos de cuño progresista y particularmente al gobierno de la Revolución Ciudadana, que les devolvió la dignidad, que los visibilizó luego de tantos años, digamos, excluidos del debate público. Quería saber cómo van las encuestas, porque hay muchas contradicciones. Te soy muy franco, María, no me fío yo mucho en las encuestas. Creo que ya en nuestro país ha quedado clarísimo, ¿no? Que las decisiones se toman en los últimos tramos de la campaña, quizá el último día, ¿no? Digamos, el dato más elocuente de las últimas encuestas que ha trascendido para mí es el número de indecisos. Estamos bordeando casi el 30% de indecisos. Eso es una locura. Entonces, cuando tú tienes un dato tan fuerte como ese, un porcentaje tan alto de indecisos, digamos, el resto de datos gravitan menos, ¿no? Porque todavía hay un sector importantísimo que puede cambiar completamente las expectativas o los pronósticos que se están haciendo, ¿no? Me parece a mí que este fin de semana se va a propiciar el debate entre los presidenciables. Me parece que eso puede marcar una diferencia, sobre todo la forma como logremos capitalizar la conversación post-debate. Eso va a marcar una diferencia, ¿no? Pero ya te digo, o sea, no me fío de las encuestas. Yo siento que la candidatura de Noboa cada vez se desinfla más. Esto es una especulación mía y esto por errores propios, ¿no? Porque estamos viendo clarísimamente, ahora sí, en segunda vuelta, cuando los focos apuntan solo a 2 candidatos, que este señor Daniel Noboa tiene grandes deficiencias discursivas y también de esencia, de sustrato. Está abocado a una cantidad de contradicciones. Su candidata de binomio es francamente impresentable, ¿no? Entonces, podemos analizar un poco ese perfil de Noboa y Abad, pero ya te digo, me parece que nada está dicho hasta el día de la votación, el 15 de octubre. Pues a ver también cómo va ese debate. Bueno, Abraham, yo viví en primera persona, viviendo en Italia, algunas rendiciones de cuentas que el presidente Rafael Correa mantenía cuando venía aquí y me quedó claro que los migrantes eran su prioridad. Creo que nadie,
bueno, ni su peor enemigo podría negar que Correa siempre se preocupó por sus compatriotas en el exterior, hasta llegar incluso a fomentar el retorno. Creo que eso lo hizo Mujica, solo lo hizo Mujica en Uruguay. Creo que nadie hace algo así, ningún presidente. Creo. Lo que me lleva a concluir que para cierto tipo de políticos, cuantos más pobres abandonen el país, más ganancias en remesas se obtienen, sin contar que además dejan de ser un problema para las estadísticas sobre pobreza. O sea, salen de estas estadísticas porque ya no viven en el país. Bueno, ¿tú qué opinas? También estas son consideraciones mías, no sé, ¿qué dices tú? A mí me parece que das en el punto, ¿no? Y de esto no se habla mucho en el país. Poco se ha hablado de la problemática de los migrantes en este contexto de campaña electoral, ¿no? Y se echa en falta eso, que los políticos se acuerden de la comunidad migrante, porque como bien anotas, eh, el aporte de la comunidad migrante para el país es ostensible, es brutal, ¿no? Hoy por hoy, la segunda fuente de ingresos que llegan al Ecuador son por concepto de remesas, es decir, la gente hace patria desde afuera, ¿no? Esto nunca mejor dicho. Creo que es una forma muy gráfica de dimensionar el aporte de los migrantes. La Hay segunda, migrantes, la segunda fuente de ingresos. la segunda fuente de ingresos, ¿Y imagínate la tú. primera? La primera siguen siendo los recursos, digamos, el petróleo, ¿no? Ah, Los no las commodities. bananas. No, no, no. El petróleo sigue siendo la primera fuente de ingreso. De todas maneras, claro, la exportación de banana, camarón siguen todavía, digamos, puntuando entre No, los me acordé primeros. de Novoa. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, y eso también merece una reflexión, ¿no? El Grupo Noboa, que es el mayor deudor del Estado, esto lo dice el Servicio de Rentas Internas, la autoridad fiscal en nuestro país, es el mayor deudor del Estado. Esto es cuestión de ponerlo en Google. Mayor deudor del Estado ecuatoriano en el SRI, y tú verás ahí que el Grupo Noboa es el principal. Qué casualidad que un directivo de ese Grupo Noboa quiere ser presidente y que haya dicho de forma muy explícita, ¿no?, que lo primero que hay que hacer es bajar los impuestos a los empresarios. Hay un conflicto de intereses brutal. Pero bueno, el tema migrante, que es el que nos ocupa. Sí. Fíjate tú las contradicciones, ¿no? La fuerza migrante es la segunda fuente de ingresos del país. Siempre decimos desde acá, los migrantes somos mucho más que remesas. Sí. Pero, sin embargo, la gente, digamos, que integra las capas altas de la población ecuatoriana, los ricos, los millonarios, históricamente en nuestro país han sacado sus dineros a paraísos fiscales, ¿no? Eso ya constituye un problema porque hay un desangre, ¿no? La gente pobre ingresa dinero, la gente rica lo saca. Fíjate tú la contradicción. Pero no solo eso, sino que hay una red muy, muy grosera de lavado de activos en el país, ¿no? Vemos que el narcotráfico ya es un problema muy serio en el país. El narcotráfico no puede operar sin lavado de activos. ¿Quiénes son los que favorecen, facilitan estas operaciones de lavado de activos? Los grandes bancos, ¿no? Y vamos a ver entonces quiénes son, a quién pertenecen esos bancos. Eso ya nos da algunas pistas de cuáles son, digamos, las motivaciones políticas y económicas de los grupos de poder para ostentar las instituciones. Los migrantes tenemos mucho que decir en este contexto. Es muy difícil cuando yo me reúno con migrantes aceptar la idea de que un personaje que participó activamente en el feriado bancario, ¿no?, a finales del siglo XX, en el año 99, hubo un éxodo, recordarás, masivo de ecuatorianos. Los mismos personajes que participaron en ese episodio hoy gobiernan el país. O sea, Guillermo Lasso fue superministro de Economía de Yamil Maguad y también formó parte de la Junta Bancaria que permitió que, bueno, pase lo que ocurrió, ¿no?, el feriado bancario, el salvataje a los bancos. Apenas lucen un poco más canosos hoy, pero esa gente gobierna los destinos de la patria, y para la comunidad migrante es muy difícil aceptar, digerir, asimilar que la memoria histórica haya flaqueado tanto en nuestro país, ¿no? Ese es un problema grave, que tenemos que ocuparnos de ese problema. No puede ser que la memoria flaquee tanto en nuestro país, porque si no fuera así, simplemente Guillermo Lasso no estuviera gobernando. Hoy estamos ante la posibilidad, María, de que se vuelva a reproducir este episodio, ¿no? La continuidad es Noboa. ¿Estamos dispuestos a consentir que nuevamente un integrante del bloque de las élites vuelva a hacerse con las riendas del país? Yo esperaría que los ecuatorianos del 15 de octubre, bueno, voten con memoria, ¿no?, y con el dolor que están sintiendo en su carne. Ahora la desesperación es tal que cientos de personas cruzan a pie la selva del Darién para ir a Estados Unidos. Hace un par de meses me quedé de piedra leyendo un artículo que decía lo siguiente: el gobierno de Lasso
quiere disminuir la migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos, la irregular, que creció a inicios de 2023. Esto busca disminuir los riesgos a los que se enfrentan los migrantes, incluso dentro del territorio estadounidense, por los procesos que puedan enfrentar. O sea, el artículo era muy largo y bastante impresionante. Un gobierno que en lugar de hacer hasta lo imposible para que las personas tengan una vida digna en su propio país y no se vean obligadas a emigrar, lo que hace es pedirle a otro país que se encargue de ellos. ¿Qué opinas tú? Increíble. Mientras se desarrolla esta conversación, María, ¿Sí? mientras sucede esta conversación, hay niños cruzando la selva del Darién, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Familias enteras arriesgando su vida, cruzando no solo la selva, sino también exponiéndose a una serie de riesgos. Hay muchas mafias que, digamos, operan en esos lugares. Y yo digo, tomar esa decisión, ¿no? A veces vemos esto como estadísticas, ¿no? Pero quizá haga falta también que nos tomamos a veces el tiempo, ¿no? Para reflexionar sobre lo que significa tomar una decisión. O sea, para que una familia tome la decisión, tenga esa pulsión de salir de su país, de abandonar su patria, su estabilidad, digamos, por lo menos su entorno familiar, para salir y arriesgarse, porque no tienen nada garantizado, a cruzar una selva, a exponerse a todo tipo de peligros para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, y para ver si logran cruzar la frontera. En fin, para llegar a esa decisión es que la desesperación tiene que ser inmensa, ¿no? Inmensa. Hay familias difuminadas, pulverizadas. Entonces yo digo, claro, esa es la tragedia. Yo creo que ese es el principal retrato de la tragedia que se vive en el país. No hay nada más doloroso que eso. Y de eso no se está hablando. Yo esperaría que el día del debate se pueda visibilizar este episodio. Y al final esto Arriesgan la vida porque ya no tienen vida, evidentemente, en Ecuador. es sobrevivir. Lo que está pasando en el país con las clases más empobrecidas, básicamente es un ejercicio de supervivencia, ¿no? Terrible. Entonces, lo que se busca es volver a tomar una vida, buscar oportunidades desde cero, arriesgándolo todo, inclusive así, asumiendo que es posible que se encuentren en el camino a la muerte, ¿no? Y esto es una expresión de la grosera distribución de la riqueza en el Ecuador. Hay un profundo nivel de desigualdad, eso se traduce en más inseguridad y no podemos permitir que los que quieren discutir la pobreza se nieguen a discutir la riqueza, ¿no? Porque las brechas son insultantes en el Ecuador, María, cada vez son más insultantes, más groseras. Y ese es el caldo de cultivo para todos los problemas sociales y de inseguridad que vive el país. Es que no podemos naturalizar que en ciudades como la mía, yo soy guayaquileño, una muralla separe a los barrios populares sin acceso a agua potable de los barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Es que esto no puede ser normal, por favor. Creo que hemos perdido la capacidad de horrorizarnos y aceptamos la injusticia como un designio divino, ¿no? Por eso te digo que hace falta problematizar en estos temas, ¿no? Ejercitar la memoria. Pues no, nos toca cuestionar estas groserías y pelear por un equilibrio. No se trata de instaurar el comunismo, como dicen a veces. No, es que esta gente del Grupo de Puebla, ¿no? Vienen a instaurar el comunismo, el socialismo del siglo XXI, que lo han querido satanizar, han querido manipular el sustrato de esa identidad. Quieren abolir la propiedad privada, nadie está diciendo eso, nadie. Se trata simplemente de propiciar un mínimo acuerdo de convivencia, ¿no? Renovar el pacto social, si quieres. Hay un aforismo que me gusta mucho que dice que cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, ¿no? No recuerdo en este momento quién fue que lo dijo, creo que se llamaba Carlitos, ¿no? Pero me parece que es la mejor forma de, digamos, calibrar la brújula que necesitamos para arribar a un país un poco más igualitario. El candidato Noboa dijo hace unos días que hay ecuatorianos que buscan ir a la cárcel para comer y tener acceso a curas médicas. Más allá de lo delirante que me parecen estas declaraciones, él es de verdad el enemigo de sí mismo. Es su oposición cuando habla, en fin. Bueno, no se da cuenta de que está admitiendo que Ecuador es un tal infierno que la gente prefiere estar presa y que ese infierno deriva de las nefastas políticas neoliberales que él mismo seguirá llevando adelante. Pero lo votaron y ahora compite por la presidencia. ¿Cuál es el perfil, Abraham, de la gente que lo vota? ¿Sabes qué? Yo soy muy fanático, asiduo lector de un gran pensador italiano que tú lo debes conocer,
que fue Antonio Gramsci, ¿no? Este sardo monumental. Y me parece que muchas de las, digamos, explicaciones que podamos encontrar de la realidad tan compleja del Ecuador están en el concepto de hegemonía. Yo creo que ese concepto de hegemonía que desarrolló Gramsci nos sirve mucho para entender esta suerte de alienación que existe en nuestro país, ¿no? Pero es que es verdad que hay una identificación de las capas empobrecidas, digamos, de los sectores oprimidos con los valores culturales de sus opresores, ¿no? Eso Gramsci lo desarrolló muy bien y es por eso que yo lo sigo leyendo, porque es un autor, es un pensador que está en absoluta vigencia. Yo creo que el capitalismo aspiracional, María, no es un mito. El neoliberalismo es ante todo un proyecto cultural, no solo es un proyecto económico. Yo digo, y les pregunto siempre a mi entorno más próximo, ¿no les parece curioso, que los que apoyan la privatización de la seguridad social, por ejemplo, tienen planes de pensiones privados? Claro, ellos no lo necesitan. Que si privatice la salud, nos dice la señora Abad, la fórmula de Novoa, porque la salud no es un derecho, como la educación no es un derecho, entonces que se privaticen, que se privatice la educación, hasta el propio oxígeno, si fuera necesario, que se privatice, porque los ciudadanos emprendedores tienen capacidad de gestionar recursos económicos y eventualmente hacerse, ¿no?, con todos esos servicios, ¿no? Porque no son derechos, son servicios, ¿no? Son bienes de uso y de cambio, ¿no? Claro, es que esta gente sí puede llevar a sus hijos a colegios privados. Esta gente se puede pagar un dentista si hay un diente que se les afloja. Pueden ir a universidades privadas. Cuentan con seguros de salud privados y hasta con cobertura internacional. No tienen ningún problema alguno con el transporte. ¿Y qué pasa con la gente normal? La gran mayoría. Pues que se jodan, como decimos en el Ecuador, perdóname el exabrupto, ¿no? Porque han vivido por encima de sus posibilidades. Esta es la reflexión de esta gente. Este es el dogma fanático que rompe al Ecuador. Romper al Ecuador es privatizar los servicios públicos, externalizarlos. Romper al Ecuador es que a las universidades solo puedan asistir los hijos de los ricos. Es que la lista de espera para una mujer pobre, para una mamografía, dure 6 meses. Y eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O que quien quiera tener una sanidad decente tenga que pagar para ello. Claro que es deseable suscribir un seguro privado o hacerse un plan de pensiones. Si alguien lo puede hacer, yo lo recomiendo que se lo hagan, ¿no? Lo que pasa es que solamente una minoría puede hacer eso. Y se supone que la vida digna es un derecho, no es un privilegio. Así que, sí, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué la gente vota por Noboa? ¿Por qué la gente estaría, digamos, en capacidad, pese a sus circunstancias materiales de opresión, votar por un tipo que representa todo lo contrario a sus intereses? Bueno, yo creo que nuevamente lo traemos a colación a Gramsci, ¿no? Porque hay un trabajo cultural, ¿no? Digamos, hay instrumentos desde donde se fabrica la ideología y que va premiando eso digamos, en las reflexiones de personas que no se han dado cuenta que si se mueven un poquito van a sentir de repente sus cadenas, ¿no? Pero este discursito del emprendedurismo, del just do it, del querer es poder, ha premiado mucho en nuestro país, ¿no? Y eso nos impide articular los dolores colectivos y notar que es una buena idea que empecemos a hermanarnos entre los de abajo, ¿no? Esto al final va de la dicotomía los de abajo versus los de arriba. Sí, claro, porque también habrá tenido votos de quien rico no es. Por Para llegar a... supuesto, muchísimo. Como Lazo. Inentendible. Bueno, Abraham Verduga, vamos a terminar con un poco de optimismo. Por favor, háblame de la candidata Luisa González. ¿Por qué votarla? Yo creo que Luisa representa a ese proyecto que pone a la gente y el futuro del país por delante de cualquier otra consideración, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, la vida digna debe estar en el centro. Y yo creo que esta es la principal razón por la que deberíamos votar por Luisa y Andrés, ¿no? Por el binomio de la Revolución Ciudadana. Frente al totalitarismo financiero, nosotros defendemos la democracia, ¿no? Hay que entender que la derecha detesta lo mejor de su país y solo se ve capaz de gobernar si asusa los sentimientos más bajos y más irracionales de quienes ante la falta de esperanza en un horizonte mejor, bueno, se refugian en esa suerte de burbuja tacaña, ¿no? Hay una burbuja tacaña de la que no pueden salir las élites, es una coraza que los protege de un mundo exterior que no entienden. Porque como tú apuntabas, María, decir que la gente se hace meter presa, ¿no?, para conseguir alimentos y alimentación es una expresión clarísima
de vivir alienado de la realidad. Son unos efectos embrutecedores de la burbuja, digo yo. Así que votar por Luisa, votar por Andrés, es votar por un horizonte de Estado. Un horizonte de Estado que abogue mínimamente por lo común, por lo que es de todos, que apela a la conciencia de lo público, de lo cooperativo. Porque solo somos libres si somos libres juntos. Mucho se ha manoseado el concepto de libertad. Y yo creo que desde el progresismo deberíamos poder resignificar, dotar de contenido ese concepto. La libertad de la no dominación, esa es la libertad que defendemos nosotros, los progresistas. No la libertad de la no intervención, ¿no? La libertad de la no dominación. Eso es mucho más civilizado que la ley de la selva, ¿no? La del sálvese quien pueda o la del sálvese quien tenga. Así que esto va al final, María, de elegir un proyecto que representa la soberanía popular o decantarnos por un proyecto que sigue reproduciendo de forma impune soberanas mentiras, ¿no? Es una lucha entre los de abajo versus los de arriba, los intereses de la mayoría social del 99% de los ecuatorianos o los intereses de un grupúsculo mínimo que hace mucho ruido, sí, porque tienen en su poder los medios de comunicación, el 1%. Debemos decantarnos, digamos, por ese horizonte previsible que no deja a nadie atrás, ¿no? Y ese horizonte es encarnado por la Revolución Ciudadana, que ya lo hizo, sí, que no hace falta refugiarnos solo en las nostalgias del pasado, pero ya lo hizo, durante 10 años dignificó a la sociedad ecuatoriana, y que lo sigue haciendo a través de los gobiernos seccionales que hoy gobiernan bueno, las grandes cantones del país, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Hay expresiones muy importantes de grandes liderazgos, Paola Pavón, Marcela Guiñaga, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Son grandes liderazgos que lo están haciendo, es decir, lo hicimos, lo están haciendo y lo podemos hacer si llegamos al gobierno de una forma mucho más amplia y articulada. Así que yo confío, estoy optimista, ya te digo, no me fío de las encuestas, yo estoy seguro que el 15 de octubre vamos a tener una victoria popular. Bueno, tú volverías a Ecuador. ¿Y en qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? A vivir. Siempre uno tiene la idea de retornar a la patria, ¿no? Yo siempre digo que los dolores de la patria se sienten hondo estando fuera. A veces se gestiona con dificultad la frustración, la impotencia, cuando vemos que nuestra familia está expuesta a todo tipo de peligros. Pero de momento yo estoy acá con mi familia, con mis hijos, ¿no? Pero no descartamos esa posibilidad de retornar, ¿no? Porque siempre uno quiere volver a los lugares donde uno fue feliz, ¿no? Y los recuerdos de mi país están intactos, ¿no? Y trabajé mucho tiempo recorriendo el país, porque yo he sido comunicador, yo he sido reportero, he recorrido de norte a sur el país y hasta las Islas Galápagos. He visto, digamos, he documentado con mi cámara esa transformación que operó en los 10 años de Revolución Ciudadana, y es por eso que me duele, ¿no? Esta deriva a la que ha llegado un Ecuador que se sentía orgulloso de sus conquistas, ¿no? Estoy optimista, María, y creo que podemos volver a recuperar las sonrisas. Bueno, pues vamos a ser optimistas y muchísimas gracias por este tiempo que me dedicas y mucha suerte en todo. No, muchas gracias a ti, María. Un placer. Un fuerte abrazo. Comunicar con todos los agentes.